Gracia y paz, amados hermanos, Dios los bendiga en este día. El día de hoy continuaremos con el estudio de la carta o libro Apocalipsis, capítulo 19. Recuerden que continuamos en la sección Las cosas que sucederán después de estas. Desde el capítulo 4, versículo 1 nos encontramos aquí, recordando que Apocalipsis se divide en 3, con base en el versículo 19 del capítulo 1, donde se nos dice: escribe las cosas que has visto, primera sección, las cosas que son, segunda sección, y las cosas que han de ser después de estas, tercera sección. Este capítulo 19 lo llamaremos de la oscuridad de la noche a la luz del alba. Ya nos vamos acercando al final auténtico del tiempo de los gentiles en este capítulo. Como dijo el propio Señor en Lucas capítulo 21, verso 24, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En estos momentos, el tiempo que Dios destinó a los gentiles para gobernar al mundo, a partir de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, está llegando a su fin. La bestia anticristo que encabeza y representa a la humanidad anti Dios está próxima, junto con el falso profeta, a ser enviada al lago de fuego y azufre. Eso lo veremos en el capítulo 20. Cristo está a las puertas y el reino milenial está para empezar seguidamente. Eso es sinónimo del cumplimiento del resto de todas las profecías que Dios dio a Israel y que todavía no se han cumplido. El milenio tiene que ver con el verdadero establecimiento del reino de Dios en la tierra y la consecuente victoria y vida del Israel de Dios, que hará palidecer al Israel de los tiempos de Salomón. Este capítulo lo podríamos partir en 3 apartados. El primero, el júbilo de la gran multitud en el cielo. El segundo, la cena de las bodas del Cordero. Y el tercero, la batalla de Armagedón, Cristo volviendo en gloria. Bien, el júbilo de la gran multitud en el cielo, y veremos los versos del 1 al 8. Versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. En el capítulo 18, verso 20 decía: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Como bien se entiende, se extiende una orden de invitación a alegrarse a todo el cielo, incluyendo a todos los santos, porque Dios ha intervenido en justicia contra la gran ramera. Esta es la respuesta a dicha invitación. Una gran multitud en el cielo se goza en ese momento. Toda la iglesia estará en el cielo, además de la multitud del capítulo 7, versos 9 al 17. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Se goza esa multitud porque los juicios de Dios son conforme a justicia y verdad. Por ello la gran ramera, ya definida en detalle en los capítulos anteriores como Roma, es destruida, aquella que se hacía pasar como representante de Dios en la tierra y de ostentar el poder como si fuera el mismo Dios. En este versículo se vuelve a insistir sobre los motivos de su juicio, porque corrompió a la tierra con su fornicación. Pretendiendo ser de Dios, esa entidad fornicó espiritualmente hablando con todos. La fornicación espiritual es la comunión con los demonios, bien, a través de las imágenes y también con todo aquello que es ajeno y enemigo de Dios, lo que constituye la idolatría. Además, con ese juicio, ha vengado toda la sangre de todos sus siervos que derramó directamente o no. La Babilonia religiosa ya fue destruida por aquellos 10 mandatarios, los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel, Apocalipsis 17:12, y por supuesto concuerda con Daniel 7:7. Ahora está siendo destruida la Babilonia política, así como la infraestructura de la superiglesia del falso profeta, el bastión político y religioso filosófico, también de la bestia anticristo. La eliminación de ese lugar y sistema, con todo lo que conlleva, señala por otra parte el fin de la gran tribulación. Ya se vislumbra el fin de los juicios y después de la tormenta pronto se verán los primeros rayos del sol de justicia que está por venir. Versículo 3. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. De nuevo declaran sus alabanzas. Significa que el asunto está claro para todos los que tienen la mente de Cristo y pueden comprender lo que los que solo tienen la mente natural no pueden. La condenación de la gran ramera es eterna, jamás volverá a ser, gracias a Dios. De ahí que el humo de ella sube por siempre. Versículo 4.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Hermanos, no solo la gran multitud en el cielo alaba a Dios por todo esto, también los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que están ante el trono de Dios hacen lo propio. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Aquí vemos que uno de los seres vivientes, quizás o uno de los serafines cercanos a Dios, de Isaías 6, 1 al 3, da una orden a todos los siervos de Dios, tanto los pequeños como los grandes, que alaben a Dios, alabad a Dios. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Como respuesta a esa orden, todo el cielo alaba y lo hace espectacularmente. Ángeles y humanos salvos, así como otras criaturas celestiales que desconocemos. Declara el cielo entero el hecho de que el Señor, el cual es el Dios nuestro, que es el Todopoderoso, reina. Esta declaración nos ayuda a entender que nada se le escapa a Dios, que todo está bajo su perfecto control. Él reina por sobre todo, amados, y en todo. Solo es circunstancial el hecho de que el Dios Todopoderoso no esté de facto haciendo su perfecta voluntad en la tierra en estos momentos. Pero en el instante en que Babilonia cae y llega el Rey de Reyes a escena, la cosa cambia. El clamor de alabanza de todo el cielo no es sino un mensaje profético que asegura que en breve, en solo días, el reino de este mundo vendrá a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y eso será de facto. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay otro motivo para alegrarse y gozarse, además de la destrucción de la gran ramera. La esposa del Cordero se ha preparado para las bodas. Este es un argumento importante a favor de la posición pretribulacionista. La esposa, que es la iglesia, no se puede preparar aquí en la tierra, sino en el cielo, teniendo en cuenta, además, que se trata de todo el conjunto de salvos, desde el inicio de la misma hasta el final. Por tanto, la iglesia deberá ser ascendida a los cielos antes de los eventos de la tribulación, para ser perfeccionada, y estar lista antes de que el Señor regrese en gloria a la tierra. Es decir, que el Señor no va a regresar en gloria, su segunda venida, por su iglesia, como enseña el post-tribulacionismo o el amilenianismo, sino que volverá con su iglesia una vez haya sido glorificada. En ese momento el tribunal de Cristo ya ha tenido lugar, y todos los escogidos han sido ya juzgados. Cada uno ha sido purificado y cada uno ha recibido su recompensa. La esposa ya está preparada. Como dice Pablo en Efesios 5, 25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto, en estos momentos, esto último ya se ha cumplido en los cielos. La palabra que se traduce al griego original por esposa es en realidad guné y significa mujer. Esto nos da a entender que la iglesia vencedora en esos momentos ya es la esposa o mujer casada del Cordero. No es numfe, que significa novia, sino que es ya la esposa de Cristo, como decimos. Eso implica que, según la tradición hebrea de las bodas, el novio, que es Cristo, ya habría venido a recoger a la novia, el arrebatamiento, y a continuación ya se había celebrado la ceremonia nupcial, así como volverá con ella a celebrar los esponsales en la tierra. Mateo 25. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Como ya ha sido perfeccionada, ya puede vestir el atuendo correspondiente a la santidad de Cristo en ella. En esos momentos en el cielo, todos los miembros de la iglesia de Cristo están en sus cuerpos glorificados. En la versión de los 60 de la Reina Valera, ese versículo en concreto dice así, Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de Apocalipsis 19:8. No obstante, esa no es la correcta traducción. Lo que esta versión traduce por acciones justas en el griego original, dikaeomata, y las acepciones son las siguientes: justificación o derecho establecido.
El sentido es el siguiente: la esposa, del versículo 7, tiene el derecho a vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, no por sus acciones justas, lo cual implicaría obras, contradiciendo la misma escritura que nos dice que la salvación es por gracia en Efesios 2, versos 8 y 9, sino a causa de sus justificaciones. Veamos en la misma Reina Valera, pero de 1865, que este versículo lo traduce a cabalidad. Dice así: y le ha sido dado que se vista de tela de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. O en la versión King James en inglés, dice: for the fine linen is the righteousness of saints. Finalmente, las justificaciones. No es lo mismo las acciones justas de los santos que las justificaciones de los santos. Lo primero son obras, y sabemos que nadie se puede justificar ante Dios por obras. Lo segundo, las justificaciones, es la obra justificadora de Dios por Cristo, lo cual sí nos hace ser aceptos por el amado. La salvación es el regalo de Dios a sus escogidos, mis hermanos, y nada tiene que ver con añadiduras por nuestra parte o modo de buenas obras, lo cual implicaría santificación, pero no salvación. Versos 9 al 10, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí no hablamos de la ceremonia, sino del banquete nupcial. Una vez se ha celebrado la boda, a ese banquete son invitados individuos, los cuales son bienaventurados. Hay pues una bendición para aquellos que son invitados, en griego keklemenoi, a sentarse a cenar, y es una verdad enfática de parte de Dios, lo cual debería ser de un gran estímulo para aquellos que lleguen a ser fieles durante la tribulación. Ahora bien, la novia o esposa no requiere la invitación. Es más, tanto el novio y la novia son el motivo de la celebración a causa de los esponsales. ¿Quién, por tanto, es la casada y quiénes los invitados? Bueno, la mujer de Cristo, la esposa, es la iglesia glorificada, la rescatada, la que Cristo todavía ha de arrebatar, tanto los resucitados, es decir, los que durmieron en Él, como los que quedemos aquí sobre la tierra. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos habla de este grupo, que es la iglesia. Por lo tanto, todos los que sean arrebatados son la esposa. Entonces, ¿quiénes son los invitados o los convidados? Por invitados a las bodas de Apocalipsis 19:9, debemos entender que son personas salvas, pero que no pertenecen a la iglesia como tal. Por lo tanto, deben ser judíos del tiempo de la gran tribulación, con ellos muchos salvos de origen gentil del tiempo de la gran tribulación, que habrían quedado sobre la tierra, serán invitados a las bodas que se celebrarán en tierra. Las bodas tendrán su celebración en el cielo, y luego vendrá el esposo con la esposa, es decir, Cristo y la iglesia, a la tierra a seguir celebrando los esponsales durante el milenio. Todo ello justo antes de juzgar a las naciones y proceder a inaugurar el reino prometido a Israel en esta tierra y por 1000 años. Mateo 25, verso 31, y por supuesto Apocalipsis capítulo 20. Escribe John MacArthur al respecto: la iglesia es la esposa durante la fiesta de presentación en el cielo, después viene a la tierra para la celebración de la última cena o banquete, el milenio. Fin de la cita. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el versículo anterior, el ángel asegura a Juan que la revelación que ha recibido es enteramente de Dios. Eso produce tal efecto en Juan que automáticamente se postra ante el ángel. Este reacciona al instante haciendo 3 cosas. 1. Prohíbe que lo haga. 2. Le declara que es siervo así como él y todos los hermanos verdaderos. Y 3. Le indica a quién realmente debe adorar, esto es a Dios. Le da un motivo concreto para esto último. Le dice que debe adorar a Dios porque la razón de la profecía, es decir, el contenido de la visión que Juan ha recibido, es exaltar a Jesús. Ese es el espíritu de la profecía, es decir, el propósito de la profecía es el de exaltar la persona del Hijo de Dios. En otras palabras, toda la revelación que Juan ha recibido y nosotros de él, tiene como objeto exaltar a Cristo. Por ello, debemos de adorar a Dios en el sentido de darle gracias en este caso. Interesante, por otro lado, la definición que hace el ángel de los hermanos en la fe. Estos son los que retienen el testimonio de Jesús. Es decir, los que viven de veras, de verdad, la verdad de Cristo revelada, ni más ni menos. Por otro lado, el testimonio de Jesús es el espíritu de todo este libro. Por lo tanto, quien lo niegue, aunque sea en parte, estará negando el testimonio de Jesús, así como el que lo deje de lado.
Eso tiene consecuencias eternas, lo veremos en Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Otra apreciación interesante de las palabras de ese ángel santo: Él es consiervo nuestro, pero no hermano nuestro. Esto indica que somos creaciones diferentes, que en común tenemos el hecho de ser siervos de Dios, pero que diferimos en el hecho de compartir naturaleza. Somos hijos de Dios, por lo tanto, hermanos los unos de los otros, mientras que los ángeles no. Bien, versículos 11 al 21, la batalla de Armagedón, Cristo volviendo en gloria. Juan está en estos momentos dirigiendo la revelación del ángel acerca del testimonio de Jesús y su tremenda importancia. Cuando aún no ha acabado de poner sus pensamientos en orden, recibe una nueva e impresionante visión. Todo lo que él va a ver en los siguientes versículos es grandioso y muy diáfano. En esta sección se va a producir lo que la palabra enseña en lugares como en Zacarías 14, 1 al 2, que dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Este será el inicio de la batalla de Armagedón, hermanos, cuando la bestia anticristo aplaste la rebelión de los judíos enemigos de Cristo, en lo que capítulo 14, versos 17 al 20, llama las uvas que son cegadas con hoz arrojada en tierra y echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Solamente entonces los fieles permanecerán. Seguidamente aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores para pelear contra la bestia y sus seguidores. Zacarías 14:3 dice así: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Cuando llegue Cristo desde los cielos, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, verso 4. Gracias a esa acción, los judíos fieles podrán escapar. Dice Zacarías 14:5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Juan ve los cielos abiertos, es decir, ve la realidad auténtica, sin venda ni tapujos espirituales. Curiosamente, lo primero que ve es un caballo blanco. Lo mismo vio en Apocalipsis 6:2. La extrema diferencia es que el que monta este caballo blanco no es aquel que vimos. Aquel fue un impostor. Este es el auténtico Jesucristo. Juan entiende que, a diferencia del anticristo, este jinete glorioso se llama Fiel y Verdadero. Es fiel en la misión que se le ha encomendado y es veraz. Su fidelidad está basada en la verdad conforme a justicia. Con tal justicia juzga y la defiende. Vemos ahora la faceta de Cristo, no como corderito, sino como león. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Tal y como lo vio en Apocalipsis capítulo 1, verso 14, es el mismo Cristo. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Los ojos de Cristo, hermanos, los ojos de Cristo el Rey son de fuego hacia sus enemigos. Además, como el poder del fuego puede traspasar los corazones y ver en el interior de ellos. Esta vez se presenta como rey, porque sobre su cabeza hay muchas diademas. El diablo, representado por el dragón, tenía 7. Cristo las tiene todas, incluidas las usurpadas por el diablo, ya que éste las tiene momentáneamente, debido a que supo cómo apropiarse de este mundo a causa de la desobediencia del hombre. Pero como veremos, el diablo le queda ya muy poco. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No dice dónde lo llevaba escrito. Posiblemente ese nombre, si lo veía escrito, es que estaba a la vista. La diferencia es que no era posible que nadie excepto él pudiera descifrarlo. Era un nombre que tenía un significado, pero que solo él lo entiende, porque solo es para él. Tendrá que ver con su relación filial con el Padre. Recordemos las palabras del propio Jesús: yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. El hecho de que está escrito indica firmeza, rotundidad y eternidad, así como la palabra escrita es eterna. Comentarista Watchman Nee dice lo siguiente:
Se dice que el Señor promete dar a los vencedores de la iglesia, esto es en Apocalipsis 2:17, de Pérgamo, un nuevo nombre que ninguno conoce excepto el que lo recibe. Fin de la cita. Como ya vimos en su momento, esta prerrogativa no era exclusiva de los cristianos de aquella ciudad, sino que es para todos los fieles. Entiendo entonces que ese nombre es algo más que un nombre, es lo que significa ese nombre. Es una revelación para el individuo del mismo Dios, en la que Él le expresa quién y cómo es, como Dios le ha conocido. Podemos ver 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 para entender esto. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí se nos aclara del todo quién es ese jinete, por si acaso había alguna duda. Mejor que ropa debería ser manto, imatión en griego. Esa era la prenda que llevaban los generales romanos en las batallas. Esa prenda de vestir dice que estaba teñida, bañada o salpicada, etcétera, de sangre. Esa sangre no es la suya propia. Cristo no viene ahora como cordero, no lo olvidemos, sino como general en jefe de parte de Dios Padre. Esa sangre es la de sus enemigos. No olvidemos que Cristo vuelve en el contexto de Armagedón. Dice el comentarista Watchman Nee, el vestido no está teñido en sangre en el cielo, más bien lo ha sido en la batalla en la tierra. Esto describe la escena de la batalla de Armagedón. Leemos nosotros en Isaías 63, 1 al 4, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Fin de la cita. Esta profecía, hermanos, se cumplirá exactamente en Buseida, la antigua Bosra, en Jordania. La batalla final de Armagedón empezará justamente allí, y allí es donde estarán parte de los ejércitos de la bestia, listos para atacar el remanente de Dios protegido sobrenaturalmente, y es el mismo león de la tribu de Judá que vendrá y hará como está escrito. Sus ropas se teñirán de la sangre de sus enemigos, todos aquellos que estarán allí con las marcas de la bestia en sus frentes o en sus manos, como también podemos verlo en Isaías 13, del 1 al 13. Son profecías que no hablan de ese día que Juan vio por anticipado, que en la eternidad ya se ha cumplido, y que solo hay que esperar a que sea una realidad en nuestro espacio y tiempo. Este general de generales tiene nombre, el Verbo de Dios. Esto nos hace recordar cómo empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versos 1 al 4. El Verbo de Dios vino en carne, la primera vez como Corderito de Dios, ahora vuelve en cuerpo glorificado como león de la tribu de Judá, y Señor de todo lo creado, sin dejar de ser Cordero. Apocalipsis 17, 4. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No está solo el Verbo de Dios, les siguen a su mando los ejércitos del cielo. Todos ellos son muy santos, tal y muestra cómo van vestidos, dice Zacarías 14:5, en este contexto, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Parece que esos santos serán capitanes de la iglesia glorificada. Evidentemente también habrá ángeles, pero parece más plausible que el peso de la acción bélica lo lleven hombres, estos santos, ya que la lucha es contra hombres. Recordemos que los que encabezan la rebelión humana en esos días son la bestia anticristo y el falso profeta. Recordemos que en Apocalipsis 17:14 se nos dice que los 10 reyes, en representación del poder político y militar mundial, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Cristo vuelve como hombre exaltado, hermanos, y con él, porque es Dios, sus hermanos pequeños, los fieles que han sido escogidos para tal misión guerrera. Al igual que el Verbo de Dios, todos ellos van sobre caballos blancos celestiales. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vuelve la atención de nuevo al capitán. Nos habla este versículo de la labor que desempeñará. La espada bien afilada que sale de su boca es la romfaya,
la espada larga, la que se usaba para combatir a campo abierto, la cual era de doble filo. Esto significa que el poder sale de su boca, es decir, de su palabra. Él declara y es hecho. Hablará palabras de juicio contra las naciones impías, las cuales en su momento serán regidas con vara de hierro, es decir, con firmeza y severidad hasta que haya justicia. Salmo 2.9 dice, las quebrantarás con vara de hierro. Además dice Isaías 11.4, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto último en aclaración, o es una clara alusión hacia el anticristo. En ese momento, hermanos, la última batalla de Armagedón está teniendo lugar. El Señor destruye las hordas de la bestia con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la cual sale de su boca. Después de su andar en Bosra, Isaías 63, 1 al 6, dice en Zacarías 14:4, que en aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y que el monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. De esta manera, el remanente de los judíos fieles que habrán quedado en Jerusalén podrán escapar de la persecución feroz de la bestia anticristo. Zacarías 14:5. Hecho esto, seguidamente el Rey de Reyes peleará contra esa bestia, cumpliéndose lo que dice un poco más adelante. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor tocó a Jacob en su muslo en Peniel, cuando veía que no le doblegaba. Jacob en ese momento representaba la fuerza y el empecinamiento humanos, cuando contra viento y marea el hombre quiere algo, la carne del hombre buscando un bien personal. Por lo tanto, el Señor tuvo que intervenir y tocarle en un lugar débil para que dejara de luchar. Dice así en Génesis 32, 24 al 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. En ese acto el Señor le quitó a Jacob la fuerza carnal, para que no dependiera tanto de sus habilidades, sino que aprendiera a depender del Señor. Pero esta vez, el que monta el caballo blanco no solo lleva su nombre merecido en el manto, que el manto es Imaition, de mando, sino también en el muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores. No ganado con la fuerza humana, sino a través de la obediencia y dependencia del Padre, cuando anduvo entre nosotros en carne. El Señor le quitó la fuerza carnal a Jacob, aunque fue para bien suyo. Ahora el Señor le quitará la fuerza al hombre, vendido a la rebelión contra Dios y su Hijo, y le doblegará. Versículos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Con todo lo simbólico que pudiera parecer, el hecho es que la Escritura nos dice que un ángel estará erguido sobre el sol. Esto nos da a entender que ese día en concreto será un día muy especial. También desde una perspectiva natural, y así será según leemos las profecías. Zacarías 14, 6 y 7 dice, por ejemplo, acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo, será un día único, solo conocido por Jehová, en el que no habrá ni día ni noche. Recordemos las declaraciones de bienaventuranza que tendrán los invitados a la cena de las bodas del Cordero, de Apocalipsis 19, 9. Ahora recibirán beneficio las mismas aves de los cielos con la cena que se les sirve ante su vista. Este es el terrible contraste entre los justos y los injustos. Con respecto a estos últimos, tanto grandes y poderosos como pequeños y débiles, los cuervos, buitres y grajillas recibirán mejor trato. La invitación del ángel a las aves del cielo a que se sacien de los enemigos de Dios desde una posición de mayor altura, como es desde el sol mismo, indica que el resultado de lo que allí va a acontecer será en extremo pavoroso. Zacarías 14 nos narra cómo Dios castigará a los inicuos en aquel día. Para esto, Zacarías 14, versos 12 y 13. La destrucción será absoluta, hermanos, y los mismos judíos pelearán contra la bestia y sus ejércitos. Zacarías 14 dice, y Judá también peleará en Jerusalén. Verso 19, y vi a la bestia y los reyes de la